En un mundo que la verdad no para de cambiar, ¿cómo hacemos para reinventarnos en el trabajo? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante que trata justamente de eso. Esta es la historia del segundo oficio de Marcelo. Pensemos un momento en Marcelo. A los 44 años, uno como que ya siente que tiene las cosas más o menos bajo control, ¿no? Una carrera estable, un camino ya trazado. Para él, el futuro se veía predecible, seguro. Y bueno, tenía sus razones. Marcelo era un verdadero maestro en lo suyo. 18 años en la misma empresa, Gráfica Andina. Era un operador de impresión que, de verdad, conocía sus máquinas como si fueran una extensión de él mismo. Cada ruidito, cada vibración, para él era un idioma. Podía oler un problema con la tinta o el papel por puro instinto. Era de los buenos, de los muy buenos. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que a veces el mundo en el que somos tan expertos empieza de a poquito a desaparecer, y ni nos damos cuenta. Y eso, justamente eso, era lo que estaba por pasarle a Marcelo. Todo arrancó un lunes, en una de esas reuniones con el gerente, y la frase que quedó flotando en el aire fue esta. Ojo, no era un problema de la empresa, era algo mucho más grande, un cambio total en la industria. Las empresas ya no querían tanto papel. Y después de explicar todo el panorama, el gerente hizo esa pausa, ¿saben? Esa que te congela la sangre, y soltó la frase que nadie, pero nadie quería escuchar. Esas palabritas quedaron ahí, en el aire, cargadas de pura incertidumbre. Marcelo sintió como un nudo en el estómago. 3 meses después llegó la carta, y con ella una sola palabra que lo cambió absolutamente todo. Despido. El fin de una era. El fin de 18 años. Después de ese baldazo de agua fría, Marcelo se encontró con un desafío gigante. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde arranco? Y es justo acá donde la historia da un giro tremendo, gracias a una sola frase que lo cambió todo. Al principio, Marcelo hizo lo más lógico, lo que cualquiera de nosotros haría, buscar exactamente el mismo trabajo en otro lado. Pero claro, el mundo ya no era el mismo. A cada puerta que tocaba, la respuesta era un eco de la realidad. La industria se estaba achicando, se estaba automatizando, todo se iba a lo digital. Su oficio, así como él lo conocía, se estaba apagando. Y fue justo ahí, en ese momento de frustración, que una amiga, Claudia, le dijo algo que, para ser sinceros, al principio hasta le molestó, pero que se le quedó dando vueltas y vueltas en la cabeza. Y esta es la idea central de todo. No se trataba de encontrar otro empleo, se trataba de construir una identidad profesional nueva. Claro, suena muy bien eso de construye un nuevo oficio, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra, muy distinta, es hacerlo. Acá empieza la parte más dura del viaje de Marcelo, ese proceso incómodo, a veces frustrante, pero totalmente necesario de aprender de nuevo. Esa noche, Marcelo se sentó frente a la computadora a buscar qué se necesitaba en el mercado actual. Y esto fue lo que encontró. Para un tipo que era experto en tinta y papel, esta lista era como leer un idioma de otro planeta. Fue tan abrumador que cerró todo y pensó, no, esto es demasiado, esto no es para mí. Pero su amiga Claudia, de nuevo, le dio una perspectiva clave. Le mostró cómo su propia empresa necesitaba exactamente lo mismo que las imprentas ofrecían antes, comunicar con imágenes. Y acá está el punto crucial. Las herramientas cambiaron, sí, pero la necesidad de fondo de las empresas, esa seguía intacta. Marcelo seguía dudando, ¿pero cómo si yo no soy bueno con las computadoras? Y acá viene la segunda perla de sabiduría de Claudia. El foco no tenía que estar en la herramienta, en la tecnología, sino en el propósito. Y Marcelo llevaba casi 20 años siendo un experto en resolver un problema bien concreto. ¿Cómo hacer que los productos de una empresa se vean bien? Y este fue el clic mental, el cambio de chip que lo desbloqueó todo. Los primeros días que intentó aprender fueron frustrantes, pero todo cambió cuando dejó de pensar que estaba empezando de cero. En lugar de eso, entendió que lo que estaba haciendo era construir sobre la base sólida de todo lo que ya sabía. Con esta nueva forma de ver las cosas, Marcelo empezó a construir un puente entre su pasado y su futuro. Ya no se trataba de tirar todo lo viejo a la basura, sino de conectarlo con lo nuevo. 2 meses después, ¡zas!, le cayó su primer proyecto gracias a una recomendación de Claudia. Una pequeña empresa de snacks saludables necesitaba justo el tipo de material visual que él estaba aprendiendo a crear. Dijo que sí, aunque con un montón de nervios. Y mientras trabajaba en ese proyecto, pasó algo increíble, casi una revelación. Se dio cuenta de que las decisiones sobre la composición, sobre qué información es más importante, sobre cómo presentar un producto para que se vea atractivo, eran las mismas, exactamente las mismas habilidades que había usado por años.
Lo único que había cambiado era la herramienta. En vez de papel, ahora era una pantalla. A través de esta experiencia, Marcelo no solo encontró un nuevo trabajo, lo que descubrió fue un patrón, como una especie de manual no escrito para navegar el mundo laboral de hoy. Y este es el gran hallazgo. Esa idea que teníamos de una carrera como una escalera que uno va subiendo derechito, ya fue. Hoy, las carreras se parecen mucho más a una serie de adaptaciones, de reinvenciones, una atrás de la otra. Marcelo se dio cuenta de que la gente que prospera en este nuevo entorno tiene estas 3 capacidades. Primero, una curiosidad constante para preguntarse ¿y esto qué es? Segundo, la disciplina de aprender continuamente, de a poquito. Y tercero, y esto quizá es lo más importante, la habilidad de conectar lo que ya sabes con los problemas de hoy. Y este recorrido lo ilustra perfectamente. 5 años después de que lo despidieran, Marcelo ya no estaba buscando trabajo. Lo había creado él mismo. Fundó su propia pequeña agencia, Contenido Claro, ayudando a otras empresas a hacer esa misma transición que él hizo, del mundo físico al digital. Esta es la frase que Marcelo ahora comparte con la gente que pasa por algo parecido. Es una forma muy poderosa de ver la crisis. No es el final, es una transición. Es el comienzo, a veces doloroso sí, pero necesario, del siguiente capítulo. Entonces, después de toda esta historia, de esta transformación, nos queda una pregunta fundamental en el aire, ¿no? En un mundo que cambia tan, pero tan rápido, ¿cuál es la habilidad que de verdad importa más que ninguna otra? Y la respuesta es esta. Ya no se trata de elegir la carrera correcta, porque esa carrera quizás ni exista en 10 años. La habilidad más valiosa, la que de verdad perdura, es la capacidad de aprender a aprender. La capacidad de construir no solo un segundo, sino quizás un tercer o un cuarto oficio a lo largo de nuestra vida.